Buenos días, niños, bienvenidos una vez más acá a su clase virtual. En esta oportunidad vamos a ver un tema interesante que tiene que ver con la taxonomía también, de lo que vimos la semana anterior, y es sobre la parte de los dominios. Recuérdense que cuando vimos la parte de taxonomía, nosotros dijimos que la formación taxonómica, el taxón, la organización taxonómica de los seres vivos iba desde lo más amplio, que era el dominio, hasta lo más específico, que era la especie. Y es por eso que se le llama especie, porque hay una especificidad en la clasificación. En esta tabla de clasificación de los organismos hay una especificidad ya final para entonces ubicar a cada organismo, a cada ser vivo en un reino que le corresponda, ¿ok? Recuerden que habíamos hablado del reino animal, del reino vegetal, del reino protista, del reino monera, ¿ok? Entonces en esos reinos nosotros entonces estamos o clasificamos para cada uno de ellos. En esta oportunidad entonces vamos a hablar de un dominio que los investigadores, los científicos, en este caso Woz, como les dije la vez pasada, habló sobre un dominio que era diferente, que eran las arqueobacterias, que son parecidas a las bacterias, pero que no son bacterias, y es por eso que se le colocan en un dominio diferente, es decir, en un grupo de clasificación diferente. Y también hablamos de las eubacterias, que también están ubicadas en otro grupo taxonómico, es decir, en otro dominio, que estas sí son propiamente las bacterias. Sin embargo, en estas eubacterias hay dos, que son las bacterias propiamente dichas y las cianobacterias, que ustedes van a ver más adelante qué son las cianobacterias y cómo están estas constituidas. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con las arqueobacterias. Las arqueobacterias son microorganismos, organismos muy pequeños, muy diminutos, no son fáciles de ver a simple vista y a través del ojo humano. Necesitamos un aparato que se llama microscopio óptico para poder ver entonces esos organismos, esos microorganismos, de manera más clara, de manera más amplia, a través de este aparato que se llama microscopio óptico. Están formados por una sola célula, por eso que se dicen que son unicelulares, son procariotes, porque los procariotes son aquellos organismos que están constituidos por una sola célula, como las arqueobacterias y las eubacterias. ¿Ok? Estos están formados por una sola célula, son organismos muy simples, muy sencillos, menos evolucionados, obviamente, menos complejos en su composición. Bien, parecidos a las bacterias, muy pequeños y que, como ya les dije, no se pueden ver a simple vista. Las formas de estos microorganismos son variadas. Hay unos que son en forma de bastones, como un bastoncito. Bien, hay unos que son en formas de espirilos, espirilados, de espiral, ¿ya? Bacterias o arqueobacterias, que no son bacterias. Y hay otros que tienen forma de cocos, es decir, son circulares. Entonces, estas arqueobacterias o estos microorganismos entonces están constituidos por tres formas específicas. Una que son bastones, otras que son espirilos o espirales y otras que son redondas o en formas de cocos. ¿Ok? La reproducción de estos se reproducen por duplicación del ADN, es decir, que la célula se divide y forma un nuevo organismo. Hay una división celular de la célula donde está el material genético, el ADN ácido desoxirribonucleico, que es donde se encuentra el material, la información genética que va a dar origen entonces a un nuevo microorganismo. Estas arqueobacterias se encuentran mucho en lugares hostiles del proceso evolutivo. Ellas fueron quizás las que más resistieron a esa adversidad, a esa hostilidad, y es por eso que hoy en día pudieron llegar desde hace millones de años hasta hoy en día. Estas se encuentran generalmente en zonas bastante álgidas, muy calientes, a altas temperaturas, como en fondos de los pozos de
petroleros, en las perforaciones petroleras, en el Mar Muerto, donde la temperatura del agua llega a más de 40 grados centígrados, en otras fuentes donde hay altos contenidos de calor, pero lo más importante es que se encuentran, forman parte de la flora intestinal de los rumiantes, es decir, del ganado vacuno, de las vacas, de los toros, de los búfalos, que sirven para alimentarnos a nosotros, de los pequeños rumiantes como como las ovejas, como las cabras. Ellos se encuentran allí en el estómago de los caballos. ¿Qué hacen ellos? Como estos animales consumen vegetales, son herbívoros, entonces estas bacterias lo que hacen es que ayudan a desintegrar la hoja, a desintegrar el alimento vegetal, y que el animal pueda procesarlo, pueda digerirlo mucho mejor, y que su alimentación sea óptima, que pueda obtener todas las proteínas necesarias que requiere para su buen funcionamiento y para, obviamente, para su crecimiento y para poder producir bastante carne, bastante leche y poder gestar en condiciones óptimas. ¿Ok? Esa es la importancia. Por otra parte, entonces decimos que las eubacterias son aquellas que están constituidas por bacterias y por cianobacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son iguales organismos unicelulares y procariotes, es decir, son organismos que están constituidos por una sola célula, no son muy complejos en su composición fisiológica, y también son muy diminutos, también tenemos que verlos a través del microscopio óptico. Estos alcanzan unas 10 a 15 micras, las arqueobacterias entre 0.5 y 5 micras, es decir, medidas muy pequeñas que puedan ser vistas a simple vista, que puedan ser vistas a través del ojo humano, ¿ok? No es posible. Muchas de estas son buenas y se utilizan para la elaboración de productos y de alimentos. Hay bacterias, muchas bacterias, sobre todo las que se encuentran en nuestro estómago. Nuestro estómago tiene una flora intestinal. Esa flora intestinal está constituido por una gran cantidad de bacterias buenas que ayudan a digerir los alimentos mucho más rápido. Eso se llama catalizar. Catalizan el catabolismo, por eso que se llama catabolismo, porque degeneran, es decir, con la sustancia, el alimento que va en grandes cantidades, estas bacterias se encargan de segregarlos, de disminuirlo, para que nosotros podamos obtener los nutrientes necesarios que requiere nuestro cuerpo. Entonces nuestra flora intestinal está constituida, formada por más de 100.000 bacterias, imagínense ustedes, más de 100.000 bacterias que ayudan a eso, son buenas bacterias, y que cuando entran algunas bacterias malas, porque también las hay, también hay bacterias malas, estas bacterias buenas se encargan de muchas veces destruir esas bacterias malas. Cuando eso no lo logra hacer la flora intestinal, es decir, las bacterias buenas, entonces nosotros vamos a enfermar, y para eso necesitamos entonces un medicamento que se llama antibiótico, que pueda contrarrestar esas enfermedades que nos pueden causar daños a nuestra salud. ¿Ok? Entonces, estas bacterias, muchas de estas bacterias se cultivan en laboratorio para la elaboración de alimentos. En el caso de los lácteos, hay unas bacterias que son lácteas que se encargan entonces de ese proceso, como el yogur, el queso, la margarina, algunos vinos, cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vimos la clase de fermentación, ya nosotros vimos esta parte, que había bacterias que ayudaban, eran coadyuvantes para acelerar los procesos de fermentación y obviamente de elaboración de productos orgánicos que sirven para nuestra alimentación. Aquellas que no son buenas producen enfermedades tales como neumonía, el tétano, la fiebre tifoidea, enfermedades en el tracto intestinal, es decir, algunas enfermedades de origen intestinal, respiratorias generalmente, algunas que también se pueden dar a nivel de la piel, bucal, de la vista, oído, en el cerebro, es decir, que ellas pueden atacar cualquier parte de nuestro organismo. Con lo bueno o la buena noticia que nosotros tenemos es que
el hombre, o sea, la ciencia pudo inventar, fue un error maravilloso en la historia de la invención de la medicina. El hombre pudo inventar el antibiótico, la penicilina, y a través de esta penicilina pues se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos medicamentos que han servido entonces para poder evitar que las personas puedan enfermarse de alguna bacteria o simplemente de morir, pues. Entonces esto ha sido maravilloso, que entre lo malo, que son estas bacterias que producen enfermedades, hay un producto bueno que son los antibióticos que van a ayudar a contrarrestar esas enfermedades. Ok, entonces tenemos que tener claro, debemos tomar en cuenta que las bacterias están constituidas en grupos que son buenos, en grupos que son malos, y que nuestra flora intestinal, es decir, nuestro peso corporal, si nosotros nos pesáramos ahorita, nosotros tenemos que asumir que 2 kilos de ese peso que nosotros tenemos, que estamos midiendo en ese momento, tiene que ver con la flora intestinal. Es decir, que la flora intestinal tiene tanta cantidad de bacterias que esa flora intestinal pesa o tiene un peso de casi 2 kilogramos, es decir, entre 1.5 kilos a 2 kilogramos, que tenemos que asumárselo a nuestro peso. Es decir, que si pesamos 40 kilos, 38 kilos de nuestra masa corporal, y 2 kilos ya sabemos que es de esta flora intestinal. Para que esta flora intestinal se pueda mantener activa, para que pueda estar allí, porque la necesitamos para recubrir, para cuidar nuestra salud y nuestro estómago, hay unos productos que se llaman prebióticos. Generalmente nosotros los vemos mucho en algunos medicamentos, en algunas leches, en algunos alimentos. Esto de prebióticos es que son elementos que estimulan la flora intestinal bacteriana. Es decir, cuando un alimento es prebiótico es bueno porque ayuda a que las bacterias se mantengan activadas, las alimentan, ¿ok? Les dan cierta energía potencial para que éstas sigan funcionando y sigan manteniendo nuestro organismo sano. Y hay otros elementos, otros grupos de elementos que se llaman probióticos. Esto también lo vamos a ver mucho en algunos productos de alimentación, y lo vamos a ver también en algunas leches o en algunos alimentos que son de sustitución. Es decir, que nos ayuda a nosotros también a que incorporen directamente esas bacterias buenas en nuestro organismo. Es decir, que ya el producto trae las bacterias, y esas bacterias nosotros las consumimos y se fijan en nuestra flora intestinal cuando esta empieza a fallar, cuando esta empieza a disminuir. Entonces nosotros tenemos que tener activa nuestra flora intestinal, porque es la única manera que nosotros podemos, o es el mecanismo de acción que hay para la defensa de algunas enfermedades bacterianas. Entonces están los productos que son prebióticos y están los productos que son probióticos. Bueno, chicos, entonces con esta parte terminamos la clase, y espero que hayan aprendido un poco sobre las bacterias y la importancia que éstas tienen y aquellas que producen algunas enfermedades. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase y que estén bien.